Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el domingo 17º del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 11, versículos 1 al 13. El texto dice lo siguiente: un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta e insistencia sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, seguimos escuchando la enseñanza de Jesús a sus discípulos en este camino que llamamos la vida pública de Jesús, en el que no centramos nuestra atención en algún misterio particular de la vida del Señor, sino más bien en su ministerio, es decir, en su vida pública, en su predicación, en la realización de sus milagros que confirmaban la predicación del reino que Él hacía. Ahora escuchamos que Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. La oración ciertamente ha sido una característica fundamental del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Jesús hacía oración como judío piadoso, como buen israelita, pero además Jesús hacía oración porque sentía la necesidad de estar en contacto con Dios, su Padre, porque la oración llevaba a Jesús a compenetrarse de aquello que el Padre quería de él. Es decir, la oración nos hace conocer la voluntad del Padre, nos hace sintonizar con la mente de Dios, con el corazón de Dios. Y por eso Jesús oraba constantemente para estar en sintonía con el corazón del Padre. Los discípulos habrán visto ciertamente aquella oración de Jesús como muy atrayente, atractiva. Además, habrá que decir que en aquel tiempo cada uno de los grupos religiosos que existía, también los discípulos de Juan, tenían una característica fundamental, es decir, algo que los caracterizaba como parte de su identidad. Entre otras cosas, su forma de hacer oración. Por eso los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Hoy podríamos pedirle: Señor, enséñame a orar. Esa debería ser nuestra oración. Esa debería ser nuestra plegaria que elevemos a Dios: Señor, enséñanos a orar. Parece que no sabemos orar. Jesús les dijo: cuando oren, digan, e inmediatamente les enseñó la oración más bella que conocemos, la oración del Padre Nuestro. Padre, primera expresión que encontramos en esta oración. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre, no como alguien que está lejano, sino como alguien que es cercano, como alguien que es miembro de nuestra familia. Padre, santificado sea tu nombre. No es solo un deseo, sino un compromiso, porque ¿quién santifica el nombre de Dios? El ser humano con sus acciones. Por eso cuando le decimos santificado sea tu nombre, sí, le estamos pidiendo que su nombre sea santificado, pero también le estamos diciendo que nos queremos comprometer a santificar su nombre con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras obras. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos discípulos de Cristo. Venga tu reino, una expresión que evidentemente tiene que ver con el advenimiento del reino de Dios,
que tiene que manifestarse, que tiene que mostrarse, pero también, como decía, es un compromiso, porque el reino de Dios se construye también con la participación de los creyentes, de cada uno de nosotros. Luego dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta petición tiene que ver con el pan cotidiano, con el pan que necesitamos para vivir, pero también con el pan del cielo, es decir, con la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es solo una petición para que Dios nos dé a nosotros el pan, sino para que también nosotros compartamos con los demás el pan cotidiano, para que no haya gente pidiendo pan, para que los que tienen hambre sean saciados por los que tienen de más. Y perdona nuestras ofensas, evidentemente una petición a Dios, que solamente Dios puede realizar. Perdona nuestras ofensas, pero luego dice, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. El perdón de Dios está en relación con el perdón que damos a los hermanos. Por eso, al perdón de Dios debe corresponder el perdón que damos a nuestros hermanos. Señor, perdónanos, sí, pero también nosotros debemos perdonar. Un compromiso de vida. Y no nos dejes caer en tentación. Es evidente que las tentaciones existen. Y la petición del Padre Nuestro no es que desaparezcan las tentaciones, sino que Dios no permite que caigamos en tentación. Claro, Dios hace su parte con su gracia, nos preserva del pecado, pero no anula nuestra libertad. Por eso también entra en juego la libertad del hombre, que debe ser una libertad comprometida en el sentido de alejarse de toda tentación, alejarse de toda ocasión de pecado. Y luego Jesús contó estas dos parábolas. Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero el que está adentro le responde, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. En la antigüedad los dormitorios eran comunes, la gente dormía juntos, unos con otros. Por eso cuando ya se acostaban era muy complicado volverse a levantar, porque si no había que pisar a todos para ir a abrir la puerta. Es por eso que dice esto el que está dentro. Pero dice el Señor, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Entendemos entonces la parábola del Señor. Nos está invitando a ser insistentes en la oración, insistentes. Evidentemente que a Dios no lo cansamos, más bien nos cansamos nosotros de hacer oración. Pero decía hace un momento que nosotros no sabemos orar, porque a veces en la oración creemos que la oración es convencer a Dios de lo que nosotros queremos. No, no es así. La oración es sintonizar con Dios, como hacía Jesús. La oración es ponernos en sintonía con Dios. La oración es conocer la voluntad de Dios para aceptarla en nuestra vida. La oración es entrar en comunión espiritual con Dios, no para jugar vencidas con Él, a ver quién puede más. Parecería como que a veces queremos convencer a Dios de lo que Él no quiere. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere nuestra salvación, pero a veces no entendemos los designios misteriosos de Dios. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento forman parte de nuestra vida y a veces quisiéramos que una oración, como una fórmula mágica, como abracadabra, logre convencer a Dios o logre realizar aquello que pedimos como si fuera un acto de magia. No es así. Y hay personas que piensan, es que ya hice oración y Dios no me escucha. Es que en realidad en la oración no se trata de que le propongamos a Dios una lista de deseos para que Él la realice. Se trata en la oración de entrar en comunión con Dios, de conocer el corazón de Dios, de ponernos a disposición de Dios, de conocer su voluntad, de saber que a veces el Señor, por caminos misteriosos, va llevando nuestra vida, incluso aquellos caminos que no comprendemos. Luego Jesús contó otra parábola: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. Una invitación nuevamente a la insistencia en la oración, pero luego dice: ¿habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Es evidente que aquí Jesús nos está invitando a la confianza en Dios. Así como un padre de la tierra siempre dará cosas buenas a sus hijos, también en nuestro Padre Celestial, con mucho mayor razón, nos dará aquello que necesitamos para nuestra salvación y especialmente nos dará el don del Espíritu Santo, porque es el don del Espíritu Santo el mayor don de Dios, el que nos puede llevar a la salvación, el que nos puede conducir a la santificación que espera Dios en nosotros y que obra el Espíritu en nosotros. Por eso, confiemos en Dios, aprendamos a hacer oración, hagamos nuestras las palabras de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, para que nuestra oración sintonice con la voluntad de Dios, para que nuestra oración sea sintonizar con el corazón de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.